verlo emerger de la materia misma, del bloque. Eso fue muy común por esa influencia universal de Rodin. Son desnudos soberbios. Esta se titula también la flor marchita, como el cuadro de Ocaranza. Pero hasta podríamos establecer algún parangón entre el romanticismo de Ocaranza con aquella pintura que les gustó tanto y la nueva flor marchita de Enrique Guerra. La flor marchita es el cuerpo abandonado de una mujer, pero abandonado porque suponemos que es otra vez la mujer trágica o la mujer fatal o la mujer víctima de sus propias orgías. Es la misma, nada más que en blanco y negro. Ahora, un tema extraordinario que no podía ser más adecuado para la época ni para el modernismo y el romanticismo de Enrique Guerra. Esta es Thais. Thais. Se había publicado la novela de Anatole France, Thais, la cortesana de Alejandría. La literatura influyó mucho en estos artistas. Guerra, que conoció la novela de Thais, la lleva a la escultura. Rápidamente contado o recordando, Thais es un personaje, era una cortesana en Alejandría. Una cortesana que se arrepiente y en los primeros siglos del cristianismo se arrepiente y después de haber tenido pues tanta fortuna se retira a vivir como ermitaña en el desierto, completamente aislada, visitada solamente por un confesor que era otro asceta, otro ermitaño, Pafnucio. Entonces Anatole France presentaba a Pafnucio como la virtud ya consagrada y Thais como la conversa. Pero al final la belleza de Thais acaba por seducir a Pafnucio y entonces opera el cambio. Thais se convierte en la santidad y Pafnucio trata de poseerla y se convierte en el pecado. La novela de France es extraordinaria porque Pafnucio se transforma de ángel bueno en ángel malo. Y ese es la versión. Le retrocedemos a la misma Thais un momentito. Entonces es lo que Enrique Guerra representa en esta escultura. Ya está Thais como una anacoreta, como una ermitaña, pero tiene un grillete en el pie que todavía alude a esa sujeción a su vida pasada, su vida de cortesana o pecadora, que habían de provocar la perdición de Pafnucio. Aunque Thais, repito, está aquí en esta actitud de arrepentimiento y viene siendo al final la verdadera virtud. Ahora sí, también. Del mismo Guerra, otra de sus extraordinarias esculturas, que es el sueño de Sulamita. Entonces es la mujer que está envuelta en un sueño. Es un pasaje del Cantar de los Cantares. La Sulamita es el personaje erótico dentro de la bellísima poesía del Cantar de los Cantares. Aquí es un cuerpo pleno, un cuerpo magnífico de belleza femenina como era la Sulamita, pero despertando dentro de un sueño. Está envuelta en la piedra, la materia misma se convierte por la habilidad del escultor en una especie de sueño, de nube que envuelve a la Sulamita. Y con
con dos caras medio dibujadas en la parte superior, que son la alusión al sueño. ¿Y dónde están esas esculturas? Esta se quedó en París, el de la Sulamita. Entonces se hizo una exposición aquí a Enrique Guerra, muy poco divulgada, y cuando menos se reunieron muchas fotografías de la obra, pero él dejó, como vivió muchos años, parte de su obra está en París todavía. Hizo también escultura oficial, bueno, aquí a Juárez, ¿no? Aunque ya en la época de Díaz, pero seguía haciendo escultura de este tipo. Aunque tampoco es el Juárez estático de otros artistas, sino también es un Juárez que tiene sus vuelos y su imaginación. ¿Dónde está esta escultura? Está, no sé realmente, no, está en México, pero no sé dónde, la de Juárez, que me dicen. Bueno, el otro artista también que conocemos mucho menos, tiene menos obra y no ha sido tan estudiado, es Agustín Ocampo, autor de esta escultura que es el Desespoir, Desesperación, que estuvo en la Alameda. Muchas veces se le confundió y se pensó que era también de Contreras, porque estaban cerca pero en México se decía que era de Contreras. Estaban juntas en la Alameda. Sí. Desesperación y Manuel Jesús. Sí. Y eran las dos eran de Jesús. Sí, ahora ya hay documentación. Bueno, hay en algunos uno o más documentos ya se identifica a Agustín L. Ocampo como el autor de esta de Desespoir. Repito, lo que pasa es que Ocampo está mucho menos estudiado. Y es la misma tónica estilísticamente de Contreras. Desesperación es la mujer en un acto de desesperación agarrada sería la tierra, que es al mármol. El máximo gesto, la máxima expresión de la desesperación, ¿no? Que es el asirse o el agarrarse en esta actitud desesperada No, también la llevaron al Munal y dejaron una réplica en la Alameda. Entonces las dos están actualmente en el Munal. Por lo mismo, porque la gente las maltrataba mucho. Aquí ya está en el Munal, ¿no? Ya está en su ubicación actual, que es un espléndido modelado, ¿no? Sí. El otro artista también integrado a estos escultores es Fidencio Nava. Tampoco sabemos mucho de Fidencio Nava ni conocemos mucha obra. Él viajó por encargo de la academia por Europa para estudiar nuevas técnicas y conseguir vaciados de esculturas de la época. Pero en sí obra de él se conoce, hasta ahora conocemos poca. La misma idea se titula Después de la orgía. Y como toda escultura, bueno, este es un ángulo, pero las esculturas vale la pena verlas de diferentes ángulos, porque son valores cambiantes. Quizás no es el mejor ángulo, pero sí nos da idea de la belleza del cuerpo por en cuanto a su relación con el mármol. Está materialmente emergiendo
pegada todavía al mármol. Está en el Munal también. Es de grande, bueno, es más o menos tamaño del natural. Pues está entrando, lo primero que ve uno al entrar al Munal, esta bellísima escultura. Del mismo Fidencio Nava ya es un tema mucho más ligero, como es este grupo de señoras que están, señoritas platicando, se llama, creo, la escultura. Una escena de época, una escena cotidiana, con la moda porfiriana de las clases pudientes, de las clases elegantes. También esta es de Fidencio Nava. Lo que no recuerdo es el momento, el título. Pero una buena escultura, y dentro de esta nueva manera de esculpir o de captar el valor de la escultura. Pasamos. Ahora creo que ya son las últimas. Esta es del último escultor de este grupo, que es Domínguez Bello. Esta la hizo para el sepulcro de Julio Ruelas en París. Julio Ruelas murió en París. Entonces Domínguez Bello, que era amigo de Ruelas, realizó esta escultura para su sepulcro. Todavía hay una mayor integración al mármol. Y finalmente, del mismo Domínguez Bello, una escultura ya un poco más rara, porque este es un tema, es de tema social, se llama Después de la huelga. Es el caso de un trabajador cansado, de un trabajador que parece desesperado después de haber sostenido una huelga infructuosa, en fin, no sabemos, pero es el agotamiento, es la frustración. Y igual que en el caso de los cuerpos femeninos, también formando una masa con el mármol, con la materia. No sé si hay otra. Bueno, sí, era la última. Bueno, pues creo que tengo alguna deuda con ustedes, porque como mi venida fue un poco apresurada, no tuve mucha anticipación. Debía haber preparado una bibliografía para esta parte, pero lo que podemos hacer es, cuando yo regreso a México, la preparo y se las mando con el doctor para que él se las haga llegar hasta ustedes. Una bibliografía sobre este periodo. He estado... Gracias, pues he estado muy a gusto, han sido ustedes muy amables, y ojalá que en el futuro pudiera yo contar otra vez con su presencia para algún curso un poco más prolongado y más largo. Hijos de Arte, sección México. Entre su bibliografía se encuentran Los Dominicos en Azcapotzalco, Universidad Veracruzana, 1964. El Geometrismo Mexicano, 1976, editado por la UNAM en colaboración con otras personas. Una mujer en el arte mexicano, editado por la UNAM 1987. La dispersión del manierismo, editado por la UNAM 1980.
Ángel Zárraga, editado por la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, 1984. Coordinador general y coautor de la Historia del Arte Mexicano, México CEP Salvat, 16 volúmenes. Ha escrito para publicaciones especializadas en historia e historia del arte en México, Francia, Italia, España, Polonia, Alemania Federal, los Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, etc. Ha dado conferencias y ha sido jurado de concursos en México, los Estados Unidos, Francia, España, Portugal y varios países latinoamericanos. Con ustedes, el maestro Jorge Alberto Manrique. A la Universidad de Durango por la invitación que me ha hecho para tener la oportunidad de estar aquí, platicar con ustedes, y desde luego a ustedes les agradezco su asistencia y espero que su paciencia. En esta sesión, hoy, mañana y pasado, me referiré al arte moderno y contemporáneo, pero entendiendo por moderno los cambios que se producen en la cultura y en el arte mexicano a muy finales del siglo XIX. Y claro, por contemporáneo, lo que vendría después de los grandes cambios que tienen lugar hacia a partir de 1922 y 23, es decir, el inicio del muralismo, la Escuela de Pintura Mexicana, la que se llama Escuela de Pintura Mexicana, y desde luego los otros aspectos de la cultura y del arte que van junto, no siempre estrictamente simultáneos, pero junto con estos diversos cambios. Entonces la primera sesión, la de hoy, estará dedicada a esta que llamo primera modernidad en el arte mexicano. Los asomos de una modernidad que se da y cómo se comporta esta hasta el momento en el que los cambios revolucionarios por un lado, los cambios políticos y desde luego también cambios culturales hacen emerger la pintura mural a partir de 1922, de lo cual nos ocuparemos ya en la sesión de mañana. La primera cosa, ¿cuál era la situación en México a finales de siglo? Desde luego, el panorama en términos de arte estaba dominado, regido, o por lo menos ocupaba un sitio preponderante esa vieja institución de la que entiendo que el maestro Weigels ha hablado largamente la semana pasada o las semanas pasadas, esa institución que es la Academia de San Carlos. La academia, que como saben ustedes, se inicia a finales del 18, empieza a trabajar en el 81, en 1781, en 1785, ya con todas las aprobaciones reales, que tiene una época de gran esplendor en finales del 17, finales del 18, principios del 19, que luego tiene una época más bien oscura y triste en la medida en que se van muriendo los viejos maestros y la situación del país no va para más, que tiene ese resurgimiento en los años 40, muy importante, que le vuelve a dar una gran presencia y una gran prestancia a la academia. Esa academia recuperada y renovada en los años 40 todavía tuvo
algunos tropiezos, pero básicamente pudo mantener su continuidad, una continuidad de un nivel elevado, que llega hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como desde luego la institución rectora, la institución más prestigiada del arte en México, lo que no quiere decir que a lo largo del XIX no hayan aparecido otras academias menores en diversas ciudades de la República. Desde luego los autores de la renovación de la academia a partir de 43, ya para finales del siglo no existen más. Unos murieron en México, otros regresaron, gentes como Clavé, el gran director de la academia, el gran director de pintura, o como el paisajista Luis Velasco, o como Manuel Vilar, o como en la escultura, o como Cavallari en la arquitectura, ya no están. Pero han dejado ya formada una cantidad amplia de artistas que mantendrán esa continuidad de la academia hacia arriba. Esa continuidad es una continuidad, sin embargo, que se apega a una tradición. La academia era, ya veremos después cómo las cosas se van modificando de algún modo, pero la academia era, sí, la institución más prestigiada, pero al mismo tiempo la representante de una vieja tradición pictórica. Y esto, como veremos, empieza a resultar insatisfactorio para las nuevas generaciones. En realidad, desde su renovación, la academia mantuvo un sentido tradicional. No se prestó, en general las academias no lo suelen hacer, pero no se prestó a dar entrada a las novedades que estaban teniendo lugar, a las novedades más escandalosas o más contrarias a las prácticas establecidas que estaban teniendo lugar en Europa para mediados del siglo o un poco después. En realidad, los artistas que el gobierno mexicano, los patronos de la academia, Bernardo Couto y Echeverría, trajeron para la institución, eran artistas que trabajaban en Roma. Roma ya no era, para mediados del siglo pasado, el gran centro de las artes que había sido en otras épocas. Y era, en cambio, sí, la representante de la tradición. Los artistas que vinieron, formados en esa Roma que se iba quedando un poco atrás respecto a lo que empezaba a suceder en los países alemanes o en París. Es decir, Clavé, Vilar, muy claramente, son artistas dentro de una tradición clasicista que era pues un poco la tradición de del francés Ingres, de ese clasicismo del siglo XIX, que veía con cierta desconfianza a la misma pintura romántica, aunque ellos incorporan algunos elementos del romanticismo, pero el romanticismo, que era la pintura potente, notable, muchas gracias, no es lo que siguen los maestros que vienen a la academia. Lo digo esto para entender cómo al fin y al cabo la academia, y en ese sentido no cumplía más su papel, pero era más bien perdón, ¿se me oye bien atrás y adelante?
ahora sí. Buscaba ser una representante de una tradición. No está mal en principio ese papel para una academia. Lo más novedoso que traía gente como Clavé, que es quizás la figura central, pues es la escuela de los nazarenos de Offenbach, que trabajaba en Roma, estos pintores austríacos que tomaban la tradición de Rafael, o sea, lo más clásico que pueda haber, con un sentimiento cristiano en principio renovado. Pero como digo, estos maestros han sembrado la semilla, han creado los artistas que después a su vez serán maestros en la misma academia, y ya para el triunfo de la República en 1867 han desaparecido o están a punto de hacerlo. En este momento de la cultura mexicana, no por casualidad, coincidiendo con el triunfo de la República, una serie de escritores, de críticos, los hombres que hacen la crítica de arte en México en esos años, que es gente como López López, como Olaguibel, como Altamirano, como Prieto, Guillermo Prieto, o el mismo José Martí en el tiempo que vivió en México y escribió sobre arte. Todos ellos, de una manera u otra coincidentes, todos ellos liberales, o los críticos liberales, les piden a la pintura un elemento nacional. Todos insisten en la necesidad de crear una escuela nacional, una escuela mexicana, así como hay una escuela francesa, una escuela italiana, una escuela... Hay una insistencia, siempre que ellos se refieren a sus artistas contemporáneos y en sus escritos, a esta necesidad, este imperativo de crear una escuela nacional. ¿Cómo podría ser una escuela nacional? Desde luego tiene que ser una escuela con valores universales, si no, no habría verdaderamente arte. Pero lo nacional estaría en los temas que los artistas debían ocuparse. Desde luego se les pide que pinten nuestra historia. La pintura histórica, en una tradición vieja que la reunía con la pintura bíblica, por cierto, la pintura histórica era pues el género más elevado del arte, lo que suponía la culminación de todo arte, y se les pide una pintura histórica, pero claro, una pintura histórica que se refiera a los hechos de la historia mexicana. Aquí estaría el primer elemento de mexicanidad en la pintura que los artistas les piden, que los críticos les piden a los artistas. Una pintura que tenga nuestra historia. Dicen, ahí está nuestra historia llena de hechos formidables, de situaciones sublimes, pinten ustedes nuestra historia. Y claro, de alguna manera los artistas responden a esta incitación de los escritores. Ya Cordero había pintado para entonces su cuadro famoso, Colón ante los Reyes Católicos. Otros artistas empezarían a caminar por ese camino, como Leandro Izaguirre, Tormento de Cuauhtémoc, Félix Parra, con Fray Bartolomé de las Casas, es decir, pintando los hechos de la historia, incluso de la historia antigua, como la fundación de México Tenochtitlan, y los hechos de la historia. Era lo que se pedía de ellos, los artistas respondían de una manera que, vista a distancia,
nos parece valiosa y sin embargo no totalmente lograda. Tendrían que pasar muchos años en realidad hasta la presencia del muralismo cuando realmente se consiguiera aquella pintura mexicana que pedían, sin embargo, ya de los años 70 y 80 del siglo pasado los críticos. Por una parte, pues, nuestra historia. Por otra parte, nuestro paisaje. Si algo todos los viajeros alababan de este país, eran paisajes, sus grandes cordilleras, sus grandes montañas, sus llanuras, sus valles, su paisaje de tierra caliente, el grandioso paisaje de las regiones del norte, etc. Entonces, la otra que se les pide es: pinten nuestro paisaje. Para hacer una pintura mexicana, pinten primero nuestra historia, pinten segundo nuestro paisaje. Quizás en el paisaje fue donde los resultados fueron mejores. Los discípulos de Landesio, el paisajista italiano que vino con la escuela, iniciaron realmente toda una escuela mexicana del paisaje en esa segunda mitad del siglo XIX. Siempre había habido paisaje mexicano, pero es una renovación del paisaje según lo que estaba, según lo que podía enseñar Landesio, es decir, lo que estaba pasando en Europa, en Roma, en los mediados del siglo. De los discípulos hay algunos importantes, como Luis Coto. Sin duda, el discípulo más destacado de Landesio es José María Velasco. José María Velasco, a quien Landesio, su maestro, reconoció como un joven de un inmenso talento desde muy pronto, a quien se dedicó con especial atención, a quien reconoció ya para los años tempranos 70, para 1873, cuando Velasco pinta los primeros grandes cuadros del Valle de México, el primer gran cuadro del Valle de México, ya el maestro, el discípulo había superado al maestro. Velasco responde pues a la petición y, digámoslo así, a la necesidad de la cultura mexicana de pintar el paisaje mexicano, pero no solo, sino que responde de una manera más amplia a todas las preocupaciones de buscar un arte que reflejara la realidad nacional en un sentido más amplio. Así Velasco no solo pinta la naturaleza de México, dentro de ella desde luego predominan, como lo saben ustedes muy bien, los paisajes del altiplano, los paisajes sobre todo del Valle de México, repetidos de un punto de vista, de otro, de un ángulo, de otro ángulo, de una altura determinada o de otro punto de vista, el paisaje del Valle de México, pero no solo, sino que baja a la tierra caliente y entonces pinta también el paisaje de la tierra caliente de la costa de Veracruz, de la costa del Golfo, con todo lo que tiene de vegetación tropical y demás, es decir, esa otra realidad de México, con un intento abarcador realmente de la realidad física de la nación. Pero no solo, sino que también en la obra de Velasco hay lo que llamaríamos una intención moral e histórica. Desde luego, ya en sus cuadros tempranos, aparece el paisaje en toda su grandeza, pero dentro del paisaje suelen aparecer pequeñas escenas que retratan a la gente de ese paisaje, es decir,
a los campesinos a veces con sus trajes peculiares, sus trajes típicos, propios de los trabajadores del campo, en una escena, madre, padre, hijos, o arreando un burro con leña, etc. Es decir, más allá del paisaje está también la preocupación de retratar este otro lado moral, la presencia del hombre mexicano dentro de ese paisaje. Pero no solo, sino también la historia. Uno de sus paisajes tempranos muestra a una escena de caza, pero una escena de caza en la época prehispánica. Entonces, está pues recogida la intención de una pintura histórica a partir de la introducción de esta pequeña escena donde unos indios anteriores a la conquista cazan un venado. Sin embargo, no sería este tipo de escenas, que es excepcional y no se repetirá más en la obra de Velasco, sino el mismo tipo de obras que pinta, los que hacen una referencia a la historia. En su obra posterior, Velasco, en lugar de pintar de inventar una escena histórica, lo que hace es pintar, por ejemplo, las pirámides de Teotihuacán, tal como él las ve, pero el solo hecho de pintar las pirámides de Teotihuacán, desde luego que hace una referencia a aquel pasado glorioso de la ciudad, ahora en ruinas de Teotihuacán. O pinta los baños de Nezahualcóyotl. El baño de Nezahualcóyotl, un lugar cerca de Texcoco, en donde tallada en la roca está una pequeña alberca que era y existe el baño de Nezahualcóyotl. Velasco lo pinta después una referencia sin necesidad de inventar una escena en el propio paisaje, es una referencia a este pasado prehispánico, una respuesta a la petición de que la pintura debía, y el arte en general, debía reflejar nuestra realidad para hacer una pintura verdaderamente nacional. O bien va a Oaxaca y entonces pinta el pueblo de Guelatao. Pintó otros pueblos también, pero el hecho de pintar el pueblo de Guelatao no podemos desprenderlo de nuestro conocimiento previo de que Guelatao es el pueblo de nacimiento de Benito Juárez, con lo cual pues Velasco, al hacer ese cuadro en especial, está haciendo una referencia al héroe de la Reforma. O en Oaxaca pinta también el árbol del Tule, o pinta la catedral de Oaxaca. Es decir, los objetos que va pintando son los objetos que refieren la historia de México, de modo que siendo un paisajista y no más que un paisajista, casi no pintó sino paisajes toda su vida, él está introduciendo también ese otro sentido moral, lo que podríamos llamar la pintura histórica, en sus propios paisajes. Y no solo la histórica, sino si se trata de dar cuenta de toda la realidad nacional a través del arte, Velasco lo consigue, por ejemplo, pintando, ya lo había hecho Luis Coto, al pintar el primer ferrocarril que hubo a la Villa de Guadalupe. Velasco pinta el gran puente famoso de Metlac, del puente del ferrocarril entre México y Veracruz, este ferrocarril que se acababa de inaugurar en la época del presidente Miguel Lerdo de Tejada. Entonces, la presencia del ferrocarril, no nada más el lugar de por sí, pues es un lugar sin duda muy bello, pero la presencia del puente, obra de ingeniería moderna, y del ferrocarril es otra visión, es de la visión de un México que ha superado sus problemas, intervención, guerras intestinas, luchas entre liberales y conservadores, etc., se lanza a la vía del progreso, y este progreso está desde luego representado
fue casi un símbolo del ferrocarril, un símbolo del progreso en todo el siglo XIX, para Velasco está representado en esta visión suya de el tren de Veracruz, el llamado precisamente el ferrocarril mexicano, en la barranca de Metlac, en esta obra formidable de ingeniería que es el puente de la barranca de Metlac. Velasco pues cumplió a través del paisaje estas necesidades programáticas que los críticos liberales le hacían a la pintura. Pero había otras cosas. Los críticos pedían: pinten nuestra historia, pinten nuestra realidad física con el paisaje, y también decían: pinten nuestras costumbres, pinten nuestra gente. Pintar la gente, esto que se llamó pintura costumbrista o pintura de género, era también en el pensamiento del siglo XIX, eran los géneros dominantes, los grandes géneros los grandes géneros de la pintura, además de la pintura de naturalezas muertas. Ya decía cómo Velasco mismo introduce estas pequeñas escenas que dan cuenta de la gente, que dan cuenta de las costumbres de los mexicanos en su paisaje. Pero hubo otros artistas que se dedicaron más claramente a la pintura costumbrista, como un pintor que muere relativamente temprano, no llegaría a fin de siglo, Agustín Arrieta, un pintor que se le suele llamar popular a veces, no lo era tanto, era un pintor que había estudiado academia y demás, aunque se mueve en el ámbito local de Puebla, que es donde trabaja. Él en realidad era de Tlaxcala, de Santa Chautempan en Tlaxcala, pero tiene su taller y desarrolla su trabajo en Puebla, en donde realiza una pintura que empieza a tener mucho gusto, y con lo cual tiene éxito en la sociedad poblana, que es precisamente esta pintura de género, esta pintura que pinta las costumbres. Ven ustedes cómo al fin y al cabo se iba dando respuesta a lo que pedían los críticos, y un pintor formado en la Academia de San Carlos, salido de la Academia de San Carlos, como José María Jara, también empieza a pintar una fiesta popular, el carnaval en Morelia, o empieza a pintar escenas populares, un velorio en una iglesia, es decir, se está dando respuesta en la pintura de historia, en la pintura de paisaje, en la pintura de costumbres, se está dando respuesta a lo que se pedía, a esta aparición de la temática mexicana en la pintura. Por otra parte, y junto a eso, hay una pintura, esta sí, popular, por más que sus autores puedan haber estado en contacto con algún maestro, pero una pintura de un origen mucho más local, mucho más pueblerino, que también a través de retratos, en muchos casos, y sobre todo de retratos, también reflejan la sociedad mexicana de esa mitad segunda del siglo XIX, con artistas, por ejemplo, el formidable, extraordinario Hermenegildo Bustos, un artista realmente con muy poco estudio, con muy poca enseñanza, pero con una capacidad y un talento extraordinario para captar la fisonomía y aún la psicología de la pequeña población de Guanajuato, San Francisco del Rincón, donde vivió y trabajó. Bueno, de tal manera que al acercarse a fines del siglo XIX, la pintura está ha cumplido un poco
el programa que le habían propuesto los liberales, con todas estas vertientes o estas maneras diferentes, pero el programa que los liberales le habían propuesto al triunfo de la República, en la restauración de la República. Pero eso no quitaba que al fin y al cabo era una pintura tradicional y vieja. Si pensamos nosotros que a principios de los años 70, a partir de 1873, en París había aparecido una nueva corriente que tardaría años en ser reconocida y aceptada, pero que ya estaba ahí, que es el impresionismo. Bueno, esta pintura nuestra resultaba una pintura vieja y tradicional, aunque tuviera a veces cualidades, y a veces cualidades muy sobresalientes, como en el caso de José María Velasco. Esto sucedía porque, precisamente porque, como les he dicho, los pintores dependían de esa tradición renovada a mediados del siglo en la academia y estaban pendientes de ello. Los artistas, cuando iban a Europa, y en la renovación misma de la academia se estableció todo un sistema de pensionados o de becarios para ir a Europa a mejorar, como se decía entonces, perfeccionar sus estudios. Los artistas seguían yendo a Roma. Y Roma, bueno, a nadie le hace daño ir a Roma, desde luego que no. Está toda una viejísima tradición desde el arte clásico y el renacentista, pero Roma, desde luego que no era para las últimas décadas del siglo XIX el lugar más vivo y más renovador en arte, sino que los cambios, las renovaciones, lo más novedoso y vivo en arte estaba sucediendo en otros lados, en París, desde luego, en las ciudades alemanas, antes y después de conseguir la unidad del Imperio alemán. Y esto no llegaba a México. En México, pues, se hacía una buena pintura, una pintura, sin embargo, demasiado ligada a la tradición y demasiado poco abierta a las novedades que se estaban produciendo. Pero justamente en los años finales, sobre todo la década última del siglo XIX y la primera década del siglo XX, las cosas habían también empezado a cambiar. Los artistas empezaron a ir a otros lugares, ya no ir a la consabida Roma de siempre, pese a todo su prestigio centenario, sino dirigirse a otros lados, dirigirse desde luego a los países alemanes y dirigirse desde luego a París. Y aquí mismo, en México, se sentía la necesidad de un aire nuevo en la misma academia. En la academia el aire nuevo vino a través de Antonio Fabrés, un pintor catalán, quien, siendo director, el arquitecto Antonio Rivas Mercado, que por cierto había estudiado arquitectura en París, vino a la academia como director de pintura. Fabrés no estaba exacta y precisamente en la gran vanguardia pictórica de esos finales de siglo, tan rica de impresionismo, simbolismo y demás, pero sí
resultaba un artista no tan apegado a la tradición que aquí la academia había continuado. Antonio Fabrés es de un romanticismo tardío, ese peculiar romanticismo finisecular, romanticismo de fin de siglo, que se ligará con el simbolismo. Antonio Fabrés, él mismo, puede ser visto como un pintor simbolista en parte de su producción. Traía también novedades respecto a la manera de enseñar la pintura. Mientras la academia seguía los viejos sistemas tradicionales, un aspirante a pintor empieza primero por copiar yesos clásicos. Todas las academias, y la nuestra también, tenían una gran dotación de esculturas, de copias de yeso. La colección de la academia, que se empezó a formar desde los tiempos de Torzán en el siglo XVIII y que seguiría creciendo, es una formidable colección de vaciados de esculturas clásicas, de esculturas renacentistas. La manera de estudiar es empezar a pintar los yesos, después empezar a pintar los objetos, después empezar a componer. Es todo un proceso muy lento hasta que al pintor ya se le permite ensayar composiciones de una figura, después composiciones de varias, etcétera, hasta llegar a la culminación con obras en donde interviene varias o numerosas figuras, etcétera. Fabrés abandona esas prácticas que, sin embargo, de alguna manera persistieron en la academia. El mismo Diego Rivera pues, empezó pintando también yesos, copiando estampas, pintando yesos, que era la primera manera de formarse, pero Fabrés trae unas ideas novedosas a la academia. Hay un retrato hablado bonito de Fabrés y de sus ideas y de sus actitudes en Orozco, hecho mucho más tarde, cuando Orozco escribe su autobiografía a principios de los años 40, pero él recuerda todavía la novedad, la gran novedad que significaba la enseñanza de Fabrés. Traía, por ejemplo, una cantidad de parafernalia, de trajes, de decorados y demás, un poco como de ópera, ropas del pasado, que les proponía a los estudiantes para usarlas en sus propias obras. Si uno ve obras de Fabrés, se encuentra que hay, muy de acuerdo con este romanticismo terminal, este romanticismo final de los últimos años del siglo o de los primeros de este siglo, uno encuentra este tipo de actitudes, personajes que son o de otras épocas o de otros países. Es una idea de salirse de lo local y lanzarse, en una actitud desde luego de origen romántico, lanzarse al mundo y a otras realidades, y salirse de la época e ir a épocas del pasado. Fue la época, por ejemplo, en el que gustaron mucho los retratos en donde el retratado se vestía a la usanza de otros siglos, ¿verdad? Hay el mismo Gedovius, de quien hablaré un poco más adelante, este célebre retrato con una gorguera y demás. Pero la otra gran novedad que traía Fabrés, y recuerda José Clemente Orozco, es que en lugar del modelo fijo, que había sido la enseñanza siempre en la academia, lo que él hacía era poner a los estudiantes a pintar del vivo de modelos en movimiento. Iba moviendo el modelo, pidiéndole al modelo diversas posturas, y los estudiantes estaban obligados a hacer en
poco tiempo el dibujo para poder hacer el siguiente en la postura siguiente, ¿verdad? Y esto seguía así, el modelo se iba moviendo hasta que al final el estudiante tenía que hacer en poquísimo tiempo un dibujo muy rápido, un dibujo que desde luego no era de corte académico para nada, sino que tenía por la misma rapidez que convertirse casi en un sketch, en un apunte, para captar esto de movimiento. Orozco, pese a todas las cosas que pasaron y de las que hablaré después, Orozco recuerda esta anécdota, esta manera de enseñar de Fabrés como algo que reconoce muy valioso para sí mismo, porque le enseñó a este dibujo rápido, a captar la realidad en un momento, dar cuenta de ella, tener la capacidad de con unos cuantos rasgos poder caracterizar una situación o un movimiento. Fabrés pues representaba una novedad, pero todavía, pese a que, como digo, tenía el mismo elemento de simbolismo, todavía una novedad insatisfactoria. Una novedad insatisfactoria para los estudiantes deseosos de novedades, que seguían pensando que la academia, pese a Fabrés, estaba en una tradición lejos de las renovaciones, las grandes renovaciones de la pintura. De ahí vino la huelga de la academia en 1911, huelga de la cual la academia saldría definitivamente transformada. Les he dicho, sin embargo, que Fabrés traía algo de estos vientos del simbolismo. El simbolismo era una de las tendencias que en Europa se estaban cocinando y se estaban realizando. No puedo extenderme mucho, pero diré que en el simbolismo la pintura se entiende como un medio para referirse a un mundo que está más allá de la pintura misma, más allá de la propia pintura. Es decir, la pintura no trata de ser por sí misma un objeto bello, claro que lo es, pero no se pretende crear solo ese objeto bello, sino a partir de ese objeto bello referirse a una realidad de carácter psicológico, de carácter ideológico, que está, como digo, más allá de la pintura. La pintura se convierte pues en un instrumento para mover sentimientos, provocar ideas, referirse a pasiones que no necesariamente están en la pintura, sino que la rebasan. Así, el simbolismo busca ciertos temas peculiares. Por ejemplo, el tema de las edades, que es un tema que por otra parte tiene un historial clásico, un historial en la pintura muy viejo, pero que el simbolismo retoma. Las edades, la frecuencia con que aparece en el simbolismo la representación del niño, joven, anciano, muchacho, hombre maduro, anciano, mujer, etc. Y esto, ¿qué es? Bueno, se trata de pintar un joven, un maduro y un anciano, pero remite a conceptos más amplios, al tránsito de la vida, a lo cambiante de la vida, a lo inestable de la vida. Como me ves, te verás, como decía el clásico, no hay nada estable, todo va cambiando. Este sentido del tránsito, de la modificación, de lo perecedero, de la vejez misma como acabamiento, como uno de los temas muy gustados por el simbolismo.
Otro tipo de temas, por ejemplo, es el de la mujer, pero la mujer como mujer fatal, la mujer como peligro, la mujer como este eterno femenino causante de los males del hombre. Entonces hay siempre esa referencia, no es nada más una mujer, no es una bella mujer solamente, sino que la referencia a la mujer está cargada de esa otra intención que señala a esta mujer un poco demoníaca, esta mujer que es causante de los daños de la humanidad. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero por lo menos desde los tiempos de nuestra madre Eva. Este sentimiento es, claro que no en toda la pintura simbolista, pero es uno de los temas muy socorridos en la... O las ambigüedades, por ejemplo, el pintar el adolescente o la adolescente, en el momento en que está la puber, la adolescente, en el momento en que está dejando de ser niña y empieza a ser mujer, en el momento en donde el sexo no se define claramente, estos momentos de ambigüedad también es un tema muy buscado, propiciado por la pintura simbolista. O bien algo que ya había hecho el romanticismo, pero que retoma y relanza el simbolismo de fin de siglo, de principios del siglo XX, la relación hombre-paisaje, el paisaje que afecta los sentimientos humanos, que suenan al mismo tono que el paisaje no como algo ajeno, sino como algo que nos afecta directamente, de tal manera que el paisaje se modifica según los sentimientos del hombre, o también otros rasgos de ambigüedad, el hombre con ciertos sentimientos los proyecta sobre el paisaje. Hay la presencia de un cierto ambiente trágico, entre trágico y enfermizo, esta actitud general enfermiza del fin de siglo, que se da en la pintura y desde luego en relación con otros aspectos de la cultura, con la literatura, también la literatura de esa época, el modernismo, por ejemplo, en las letras españolas, este gran movimiento que abarca toda América y a España, o bien que también se llama simbolismo en la literatura francesa, o en la música, en Debussy, por ejemplo, mucho más cerca del simbolismo que del impresionismo, como se ha dicho. Es decir, son actitudes culturales generales que la pintura recoge y refleja. Pintores como Félicien Rops, o como Odilon Redon, o como Munch, desde luego, Edvard Munch, o como Klimt en el austríaco, son representantes de esta tendencia que tiene todavía una vigencia hacia el siglo XX, las primeras décadas del siglo XX. También hay que decir que el simbolismo tiene relación con, más allá de la pintura, con la arquitectura, con lo que se ha llamado el Art Nouveau, o estilo secesión, que se llamó en Austria, o Modern Style, o en España, en Cataluña, se llamó modernismo. Bueno, cuando el simbolismo está presente en Europa y empieza a llamar la atención, a hacerse notable, es precisamente el momento en el que algunos artistas mexicanos que viajan a Europa empiezan a ya no ir a la consagrada Roma, sino a Alemania, a Francia, principalmente a los Países Bajos también. Y claro,
toman ese simbolismo y regresan a México como unos pintores o definitivamente simbolistas o con elementos simbolistas que van más allá de lo que el mismo Fabrés proponía y que desde luego lo presentan y crean una especie de revolución, de azoro, de crítica, de impacto entre los jóvenes pintores. Es el caso de Julio Ruelas, que viaja a Alemania, regresa, luego viaja a París, muere muy joven. Su pintura tiene a veces elementos simbolistas, que mostraré algún ejemplo muy bueno, pero no tanto en la pintura, donde su retrato está más cercano a un retrato convencional, aunque a veces es extraordinario, pero mucho más en su dibujo, en las viñetas que realiza para diversas publicaciones. Ahí vemos otra vez la relación entre los pintores simbolistas y los literatos modernistas, del modernismo. En revistas como Azul o la revista Moderna son las revistas que acogen que son las revistas de los poetas modernistas, son las revistas que acogen los dibujos, las viñetas de Julio Ruelas. Las viñetas, sus grabados también, es un formidable grabador. Viñetas y grabados sí reflejan todo este mundo simbolista, sátiro viejo, esta idea del viejo acabado, etcétera, la contradicción entre el ser sátiro y el ser viejo, o su famoso grabado de la crítica como una especie de insecto espantable clavándose en la cabeza al artista, o la visión de un Sócrates montado por una mujer, o la presencia de muerte, de calavera, de infortunios amorosos, etc. Todo este ambiente simbolista que encontramos en la obra de Ruelas. En otro artista que resultó importante en su regreso a México es Germán Gedovius. Germán Gedovius o Gedovius, hijo de alemanes, nacido en San Luis Potosí, y también fue a Alemania y también se encontró con la novedad que era en ese momento el simbolismo. Entonces regresa a México. En él la tendencia simbolista es menos clara, menos explícita, menos evidente que en el caso de Ruelas, pero regresa a México y con una pintura que maneja de alguna manera estos temas, este tipo de sugerencias extrapictóricas. También trae otros elementos de tipo impresionista, pero a eso me referiré un poco más adelante. Gedovius, al regresar, entra como maestro a la academia, lo que ya quiere decir, nos da muy clara idea, como la misma academia, pese a que tenía toda esta vieja tradición, todo este peso, la vieja academia está modificando, se está dando entrada de alguna manera a la nueva cultura. El simbolismo, pues, es la primera novedad que se hace presente en la primera década en México. Dentro del ámbito de la pintura, y que, como digo, penetra en la misma academia.
Sí, por favor, perdón, el estilo de- interrúmpeme cuando les parezca. Maestro, se conserva un discurso de Antonio Fabrés donde él se muestra claramente partidario de un realismo, de un naturalismo, es decir, naturalista, antes que el simbolismo naturalista. Sí. ¿Ya? Eso lo recuerda un escritor Ramírez. Fausto Ramírez, sí. Fausto Sí, sí. Ramírez. Entonces él dice que él invita antes que nadie en la academia a hacer un arte, una pintura pegada a la realidad, a las costumbres del tiempo. Yo sí considero yo que Fabrés fue un gran revolucionario. De momento que están metidos en el neoclasicismo, que dice vamos a copiar la realidad mexicana, vamos a ir a pintar las costumbres de México, pues el naturalismo, ese realismo o naturalismo, pues sí que marca una ruptura muy importante ya con la llegada de Fabrés. Es decir, una incorporación al nacionalismo desde ese punto de vista. Sí, y sin embargo, lo que los pintores escriben hay que tomarlo siempre un poquito con pinzas, porque una cosa es el discurso hablado y otra cosa es el discurso real. La idea de que la fuente de todo el arte es la naturaleza, pues es una idea tan vieja como el Renacimiento. Al fin y al cabo todos los pintores, bueno, ya tal vez ahora ya no, pero todos los pintores lo dijeron. Y el problema no está en decir eso, sino en cómo hacerlo. Orozco dice también, temprano, en la revista de 1925-26, la fuente de todo es la naturaleza. Sí, pero el problema no está en que la fuente sea la naturaleza, sino qué uso hacemos de esta naturaleza que es la maestra. Yo creo que Fabrés, no nada más fue un artista importante por sí mismo, creo, como lo digo, que fue un artista que trajo cambios a la academia, esos cambios que Orozco reconoce tantos años después y reconoce que le fueron a él muy útiles en su formación. Pero la realidad es que Fabrés no se acerca a la naturaleza del pueblo de México, o la naturaleza que lo rodeaba. Sus cuadros son o la famosa escena del Baco, o Mosqueteros, o la hija del sultán, es decir, en su obra real. Claro que para llegar a pintar esos cuadros él pintaba de la naturaleza, pintaba con modelo, etcétera, pero con modelo disfrazado, con chambergos, con espadones, o sea, no es en realidad no es ni el nacionalismo ni nada. Esto no quiere decir que no haya una preocupación nacionalista en la cultura mexicana en ese momento, pero no exactamente en el caso de Fabrés, ¿verdad? Aunque la importancia de Fabrés sí es grande, en tanto que sacudió a la academia, ¿verdad? Con nuevos métodos de enseñanza y con una pintura que, aunque no fuera la pintura de la realidad mexicana a su alrededor, de todos modos ya no era la consabida pintura tradicional que se venía enseñando en la academia, ¿verdad? En esos dos sentidos es muy novedoso. Y por su influencia también en su discípulo Saturnino Ranz, los claro. viejos, ¿verdad? De Saturnino Ranz, que tienen cierta similitud con los viejos de Antonio Fabrés. Sin duda, de todos los artistas mexicanos, quien está más cerca del simbolismo, quien podemos definir claramente en pintura como un artista simbolista, es Saturnino Ranz, que se forma precisamente en esos años en la academia. Entonces, en Saturnino Ranz hay el tipo de preocupaciones simbolistas tomadas tanto de Fabrés como de Germán Gedovius, como de otras fuentes de información. Llegaban revistas a México. Ranz no salió nunca de México, él no viajó. La única ocasión que tuvo de viajar no pudo hacerlo por razones familiares,
pero sí había una información que llegaba a través de las revistas y de otras fuentes. Y Herrán sigue la temática del simbolismo, el manejo de estas figuras de corte ambiguo y enfermizo que son propias del simbolismo. La temática simbolista, lo mismo con la muchacha joven indecisa que con el viejo, un tema reiterado en él, la idea de la ancianidad, que ya decimos que es uno de los temas muy propios del simbolismo. La ambigüedad sexual en algunos de los dibujos del friso, nuestros dioses, hay estos unos jovencitos arqueros que tienen una indudable ambigüedad de sexo. Hay también una completa renovación en él del color, procedente en buena parte de su maestro Gedovius, que al fin y al cabo ya había reproducciones a color, pero no eran todavía reproducciones muy buenas. Y Herrán, que tiene una vida activa muy corta, él muere muy joven, muere a los 30 años. A los 30 años, aún en los días actuales, pues es el momento en el que un pintor empieza a ser realmente pintor y a tener ya su propia obra. La vida de Herrán es una vida muy rápida, en 1917, pero además de toda la presencia del simbolismo en la obra de Herrán, hay otro elemento que estaba muy presente en la cultura mexicana y que él, como otros, de otra manera, recoge entonces. Se refería su compañero a Fausto Ramírez. Fausto Ramírez nos ha hecho ver, bueno, ha insistido él en algunos trabajos, cómo esta preocupación nacionalista que se atribuyeron los muralistas y los pintores de la escuela mexicana a sí mismos, es en realidad una preocupación que tiene una raíz mucho más vieja en México y que está presente antes de la caída del régimen de Porfirio Díaz. Al fin y al cabo, ya les decía que desde el siglo pasado los críticos liberales estaban insistiendo en una pintura nacional que pintara tanto la historia como la realidad física, la realidad moral del país. Pero estas preocupaciones nacionalistas cogen una fuerza mucho mayor en los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX. Bueno, basta decirles, por ejemplo, que la exaltación de la china poblana y del charro como símbolos mexicanos, como hasta la fecha lo siguen siendo, para bien o para mal de alguna manera, es algo que tiene su origen en ese momento. Y la preocupación por la historia, y la preocupación por el pasado indígena es algo que se da ahí. Es el momento en que los historiadores, después de Riva Palacio, empiezan a ver al mundo colonial, a estudiar el mundo del pasado colonial, o bien otros historiadores empiezan a preocuparse por el mundo prehispánico. Todo esto se da antes de la revolución misma. La revolución, como veremos, es un relanzamiento de esa problemática cultural, pero tal tipo de cuestiones eran cuestiones al día en la pintura mexicana. Y el caso de Herrán es muy significativo, porque mientras, por un lado, usa este lenguaje simbolista, y es sin duda de los pintores mexicanos el que de una manera más clara y definitiva practica el simbolismo. Es un simbolismo donde se introduce también otra temática que es la temática nacional. Entonces,
sus obras reflejan esta preocupación de la temática de lo propio. Si se trata de pintar una mujer, un desnudo, este desnudo tiene asociados elementos característicos nuestros, un rebozo, un sombrero de charro. Se plantea, se presenta en un escenario que también es referencia concreta a la realidad propia nuestra, es decir, un escenario donde atrás puede estar el sagrario de la Catedral Mexicana, o puede estar la cúpula de la Iglesia de Loreto, o puede estar algún otro elemento de arquitectura colonial mexicana que es una referencia tanto al pasado de la colonia como al presente de México, pues creo que las cosas están ahí. O a veces la temática va todavía más allá, en temas como la leyenda de los volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Los volcanes, el Popo y el Iztac, son desde luego son naturaleza, pero tienen un sentido emblemático de por sí, se refieren a nuestra historia. Pintar la leyenda de los volcanes es desde luego una referencia a la nacionalidad, es una referencia a la historia. Y todo eso aparece en esta temática, aparece en la obra de Herrán. O pinta, por ejemplo, un cofrade, un viejo, con un gran escapulario. Bueno, es el tema de la vejez, ya decimos que era tema simbolista, pero al mismo tiempo es un cofrade, o sea, se remite a una tradición, la tradición de las cofradías. Es un tipo muy mexicano, buscadamente mexicano, y también aparece con Cristo, que es uno de los característicos y típicos Cristos mexicanos. Pues toda una serie de referencias a esa otra gran temática, que es la temática de lo local. Desde luego, todo esto culminaría, debió de haber culminado, con el gran friso que iba a realizar Saturnino Herrán para el Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes, como ustedes saben, se inició antes de la Revolución. Los trabajos por la Revolución se interrumpieron, pero se siguió trabajando un poco más hasta la total interrupción de la obra, que no se retomaría sino mucho más tarde, en 1930. Pero en esos años, entre 10 y 15, se siguió trabajando un poco, pese a la guerra, pese a la revolución, en el Palacio de Bellas Artes, y se le pide a Herrán que realice un gran friso que debía de estar en el palacio, cuyo interior después sería muy reformado. El friso no se realizó, pero Saturnino Herrán hace una gran cantidad, una larga serie de dibujos, se conservan ahora en el Museo de Aguascalientes, e incluso un gran cuadro preparatorio para la realización del friso. Lo importante del friso, que llevaría el título de Nuestros Dioses, es decir, una gran pintura mural. Nuestros dioses son dos grupos que se enfrentan, de un lado los indios, de otro lado los españoles, enfrentados, y que llegan a adorar a un elemento central. Este elemento central no es otro sino la Coatlicue, es decir, la diosa azteca de la tierra, la Coatlicue, que tiene encima, semi incrustado, un gran Cristo. O sea, la
el tema es, si se quiere, muy explícito: el pasado indígena, el pasado español, y nuestros dioses son la fusión de esos dos pasados, de esas dos culturas. De una manera extraordinaria desde el punto de vista formal, Herrán consigue hacer esta imagen del dios que comprende, del objeto que comprende tanto la diosa indígena como el Cristo. ¿Qué es esto sino una gran referencia a la pintura como modo de reflexionar sobre nuestra historia y sobre nuestra realidad? El caso, desde luego, más destacado es el de Saturnino Herrán, pero en otros artistas, como en el mismo Germán Gedovius, hay esta preocupación de la temática de lo nacional. Por ejemplo, al pintar iglesias, interiores de iglesias, interiores de sacristías, que son una referencia a este mundo pasado que se trataba de rescatar. Es el momento en el que empiezan a escribir sobre el arte colonial gente como don Manuel Romero de Terreros, o como don Manuel Toussaint, o como Luis González Obregón. Toda esta corriente de historiografía que se interesa en la historia colonial, en la historia del arte colonial, mientras otra se refiere al pasado prehispánico, como es el caso de Charrier. Simbolismo, pues, es uno de los de las modernidades que se presentan en México en las dos primeras décadas de este siglo, incluso un poco antes. La otra sería el impresionismo. El otro elemento de modernidad desde el punto de vista artístico. Pero quizás descansan ustedes un poco, y del impresionismo hablamos luego de un pequeño receso, ¿sí? Bueno, les decía, entra en la pintura es el impresionismo. El impresionismo, claro, había empezado desde aquellos años 70 del siglo pasado. Es un fenómeno que aparece en París, aunque luego tiene, claro, presencia en otras partes, pero es un fenómeno básicamente parisino, y tiene la característica de haber sido visto con mucha desconfianza cuando se inicia. Desde luego, los pintores impresionistas normalmente no eran aceptados en los salones oficiales de París, pero fueron ganando, a partir de Monet, de Renoir, fueron ganando una aceptación no oficial, sino una aceptación dentro de un público que sí los compraba y sí se interesaba en ellos. De tal manera que para más o menos 1890, el impresionismo llega a su ápice. Tiene todavía una secuela larga hasta principios del siglo siguiente, empalmándose ya con las vanguardias de la primera década de este siglo, pero su punto de ápice, como digo, lo alcanza más o menos hacia 1890, la década siguiente, cuando ya están apareciendo estas otras formas que se suelen agrupar como postimpresionismo, ¿verdad? Formas derivadas en su mayor parte del impresionismo, pero que ya no siguen los principios
cuando los pintores mexicanos viajan a París, no se interesan aparentemente en el impresionismo, no buscan el impresionismo, pero como al fin y al cabo estaba ahí presente, estaba ahí en las galerías, si no en los salones oficiales, sí en las galerías, y como se hablaba de ello y como veían sus cuadros, y el impresionismo tiene, entre otras cosas, una cualidad peculiar, la de ser un arte que yo llamaría muy seductor, que atrae mucho al espectador, pues no podían no ver la obra de los impresionistas, Sisley, Pissarro, Manet, Monet, Renoir, Cézanne después, claramente, y luego pues ya el postimpresionismo, y se produce lo que yo llamaría una especie de contagio no buscado con la pintura impresionista, de tal manera que quienes viajan, artistas o futuros artistas que viajan en esa última década del siglo a París, regresan trayendo algo de impresionismo, pintando de algún modo a la manera impresionista, aunque no exacta y precisamente como los impresionistas franceses. Pero en fin, aunque es algo muy conocido, de todos modos debo decir 2 o 3 palabras sobre qué es el impresionismo o qué representaba la novedad del impresionismo. Desde luego representaba ante todo una preocupación nueva por el color. Desechando, aunque claro que también dibujaban, pero desechando el dibujo como la base de un cuadro. Un cuadro impresionista es un cuadro que se hace a partir de colocar colores, no de dibujar y después colorear lo dibujado, sino de aplicar directamente los colores. El impresionismo parte de una preocupación fundamental que es realmente la que lo rige, la preocupación de veras representar la naturaleza tal como es. Como les dije hace rato, desde el Renacimiento todo el mundo decía: la naturaleza es la maestra del arte, el arte representa la naturaleza. Pero los impresionistas se propusieron de veras representar la naturaleza, de veras hacerlo así. Bueno, en la naturaleza estrictamente no hay dibujo, hay colores. Es el color el que diferencia un objeto de otro objeto. Y el dibujo no es sino una reducción mental de esa figura, pero lo que a mí me permite percibir una figura y diferenciarla de las demás es el color con el que yo percibo ese objeto o esa figura. Por lo tanto, el dibujo se desecha teóricamente, no hay al fin y al cabo ningún pintor impresionista que lo sea en una ortodoxia absoluta, pero el dibujo se desecha y se va al color en este esfuerzo por llegar a una especie de realismo máximo, pintar las cosas, los objetos, la naturaleza de veras como son. Ahora, de veras como son, se entraña un problema, que es el siguiente: no pinto de veras como son los objetos, sino como veo los objetos. Y entonces es este hecho en que yo veo a un objeto de determinado color o de determinados colores, y así lo pinto. De ahí viene esta característica del impresionismo de una pincelada rápida, nerviosa, muy diferente, claro, según los diferentes pintores, pero
siempre se trata de una pincelada rápida, nerviosa, para dar esa inmediata impresión, este reflejo inmediato de la realidad tal como